Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crochet Manía. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer un lindo conejito en la técnica amigurumi. Es un conejito colgante, van a poder utilizarlo como adorno para vender. Es muy fácil de hacer, ¿ok? Es perfecto para las principiantes en esta nueva técnica amigurumi. Los materiales que vamos a usar son nuestros hilo o lana, según el color que deseemos. Yo lo voy a utilizar este color de aquí para hacer el cuerpo del conejito, color almendra, y este color marroncito para hacer el balancín del conejito, color craft. Nuestro crochet, de acuerdo a nuestro hilo, voy a usar yo 2.5 milímetros. Vamos a utilizar un poquito de hilo para bordar los ojitos y la boquita. Nuestros marcadores, que son muy importantes en nuestros amigurumis, nuestras tijeras. Esta vez vamos a utilizar una aguja para bordar, para utilizar con nuestro hilo, y una aguja lanera. Vamos a comenzar. Recuerden que en mi canal tengo una lista de videos donde les enseño a tejer los puntos básicos del crochet. Entonces, comenzaremos haciendo un anillo mágico, ¿ok? Vamos a sostener nuestro hilo así. Agarramos así y damos vuelta a través de nuestros dedos. Pasamos nuestro crochet o ganchillo por debajo del primero y por encima del segundo y traemos el segundo para adelante. Sacamos nuestros dedos y para cerrar vamos a hacer una cadeneta. Listo, ya tenemos formado nuestro anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a trabajar 6 puntos bajos. Los primeros 6 puntos bajos les recomiendo que no sean con una tensión apretada, porque se nos va a dificultar un poco al momento de hacer la segunda vuelta. Luego 3, 4, 5 y 6. Una vez que tengamos nuestros 6 puntos bajos, vamos a cerrar nuestro hilo, nuestro anillo mágico. Ya tenemos aquí formado nuestro anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden que es muy importante contar nuestros puntos en cada vuelta que hagamos en los amigurumis, porque como no cerramos vueltas, tejemos en espiral, es muy fácil de perdernos. Entonces, para la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Introducimos aquí en el primer punto. Solamente agarrando las 2 hebras. Así. Y vamos a hacer nuestro punto bajo en X. No va a ser agarrando así el hilo, sino por debajo. Vamos a pasar por debajo, sacamos y nuevamente por debajo sacamos. Vamos a marcar nuestro primer punto. Este punto bajo en X que les enseño, es agarrando diferente la hebra, va a hacer que nuestro amigurumi quede más cerrado de lo que quedaría con el punto bajo normal. Entonces ya tengo aquí mi primer punto bajo y en el mismo punto trabajamos nuestro segundo punto bajo para hacer nuestro aumento. Ya tengo un aumento. En el siguiente punto trabajamos igual, 2 puntos bajos. El tercero también. El cuarto punto. El quinto punto. Trabajamos nuestro aumento. Y el último puntito. Y listo. Así tendríamos terminada nuestra segunda vuelta.
con 6 aumentos. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a retirar nuestro marcador y vamos a trabajar un punto bajo y un aumento. Vamos a repetirlo 6 veces. Entonces, vendremos aquí a nuestro primer punto. Trabajaremos un punto bajo. Marcamos. Y en el siguiente punto haremos un aumento. Esto lo vamos a repetir un total de 6 veces. Nuevamente un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. En el siguiente un punto bajo y en el que sigue un aumento. Nuevamente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Un punto bajo en el siguiente punto y en el que sigue un aumento. Un punto bajo y en nuestro último punto de la vuelta número 3, un aumento. Así tendríamos terminada nuestra vuelta número 3. Para la vuelta número 4, retiraremos nuestro marcador y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Pero vamos a comenzar con un punto bajo, después haremos un aumento y ahí comenzaremos 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Esto vamos a hacer para que nos quede un círculo perfecto, ¿ok? Porque si lo hacemos normalmente, 2 puntos bajos y un aumento, nos va a quedar un hexágono al final. Entonces, comenzaremos haciendo un punto bajo. Vamos a marcar. Y en el siguiente punto haremos un aumento. Ahora vamos a trabajar ya nuestras repeticiones. 2 puntos bajos. Y en el siguiente un aumento. Nuevamente. 2 puntos bajos. Y en el siguiente un aumento. Esto lo vamos a hacer un total de 5 veces. Nuevamente 2 puntos bajos. Y en el siguiente un aumento. Nuevamente. 2 puntos bajos. Y en el siguiente un aumento. Nuevamente 2 puntos bajos. Y en el siguiente un aumento. Y finalizamos con un punto bajo. En esta vuelta vamos a tener al final 24 puntos bajos.
Me olvidé de decirles, en la primera vuelta tendremos 6 puntos, en la segunda 12, en la tercera 18 y en la vuelta número 4 24 puntos. Como les dije, es muy importante contar nuestros puntos. Ahora, para la vuelta número 5, trabajaremos 3 puntos bajos y un aumento, un total de 6 veces. Ya marqué aquí mi primer punto, el segundo, tercer punto bajo y mi aumento. Nuevamente. 1, 2, 3 y un aumento. Ya llevo 2 repeticiones. 1, 2, 3 y mi aumento. Uno, 2, 3 y mi aumento. Nuevamente. 1, 2, 3 y mi aumento. Y nuestra última repetición. 1, 2, 3 y un aumento. De esta manera terminamos nuestra vuelta número 5 con 30 puntos bajos. Ahora, para la vuelta número 6, vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento. Pero como les dije, vamos a dividir, vamos a empezar con 2 puntos bajos, un aumento, y ahí recién empezaremos con 4 puntos bajos, un aumento, un total de 5 veces. Y finalizaremos con 2 puntos bajos. 1, 2, voy a marcar mi primer punto. Y un aumento. Ahora sí vienen nuestras repeticiones. 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Nuevamente. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Nuevamente. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Voy a repetir aquí 2 veces más y regreso. Ya avancé aquí, como les dije al final de la vuelta número 6, nos quedaremos con 2 puntos bajos.
1 y 2. Como pueden ver, está quedando un círculo perfecto y no se formó una diagonal. Esto es porque alternamos, ¿ok? Ahora, para la vuelta número 7 hasta la vuelta número 10 van a ver un punto bajo por cada punto disponible. Quiere decir que al término de cada vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Ok, retiramos aquí nuestro marcador y trabajaremos un punto bajo en cada punto. 1, 2, marco aquí mi primer punto. Y trabajaré normalmente. Un punto bajo en cada punto disponible, quedando al final de cada vuelta 36 puntos bajos. Ok, voy a avanzar aquí. Si desean ya lo pueden rematar esto aquí. Vamos a ajustar nada más un poco y vamos a hacer nudos que vayan desde el comienzo. ¿Ok? Esto es para asegurar, no necesitan cortarlo porque como es un amigurumi esto va a quedar por dentro del tejido. Y así con estos nuditos bien cerca aquí al comienzo ya no se va a salir. Voy a avanzar aquí mis vueltas y regreso con ustedes para trabajar la vuelta número 11. Ya avancé aquí hasta mi vuelta número 10. Vean, ya se va curvando. Ahora para la vuelta número 11 retiramos nuestro marcador y trabajaremos 11 puntos bajos y un aumento. 1, 2, marcamos el primer punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en el siguiente punto haremos nuestro aumento, que son 2 puntos bajos tejidos en el mismo punto. Esto lo vamos a repetir un total de 3 veces. Aquí ya avancé una vez. Voy a repetirlas mis 2 veces más y regreso. Terminaremos nuestra vuelta número 11 con un total de 39 puntos. Aquí ya terminé mi vuelta. Ahora para comenzar la vuelta número 12 hasta la vuelta número 14 vamos a tejer un punto bajo por cada punto. Quiere decir que al final de cada vuelta tendremos 39 puntos bajos en total. Recuerden, desde la vuelta 12 hasta la 14. Y aquí tengo 2, 3, 4 y voy a avanzar así hasta mi vuelta número 14. Ya trabajé aquí mi vuelta número 14. Ahora para la vuelta 15 retiramos nuestro marcador y trabajaremos 12 puntos bajos y un aumento. Voy a marcar mi primer punto. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
y en el siguiente punto un aumento. Voy a repetir un total de 3 veces hasta tener en total 42 puntos bajos en mi vuelta número 15, perdón. Una vez que terminemos nuestra vuelta número 15 con 42 puntos bajos en total, vamos a trabajar desde la vuelta número 16 hasta la vuelta número 18, 42 puntos en cada vuelta. Quiere decir un punto bajo por cada punto disponible. Aquí ya tengo 2, 3, 4, 5. Voy a avanzar aquí hasta mi vuelta número 18. Ya avancé aquí hasta mi vuelta número 18. Ahora para la vuelta 19 es donde comenzaremos las disminuciones y trabajaremos 5 puntos bajos y una disminución, un total de 6 veces. Aquí tengo 2, voy a marcar mi primer punto, tres, 4, 5 y como ya les enseñé en otros videos voy a hacer una disminución invisible que es perfecta para los amigurumis. Solamente es agarrando las hebras de adelante, así. Agarramos la primera hebrita del primer punto y sin hacer lazada nos pasamos al siguiente punto también agarrando solamente la hebra de adelante. Hacemos una lazada normal, sacamos esa lazada y hacemos nuestro punto bajo. Y listo. Cuando van avanzando el trabajo queda imperceptible. Voy a hacer mi segunda repetición. Uno, 2, 3, 4, 5 y nuevamente nuestra disminución invisible. Agarrando las 2 hebras de adelante, sacamos nuestra lazada por los 2 puntitos y cerramos normalmente. ¿Ven cómo no se nota? Esto lo vamos a repetir en total 6 veces hasta tener al final 36 puntos bajos. Voy a avanzar aquí mi vuelta y regreso. Aquí ya avancé mi vuelta número 19. Terminé con mis 36 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 20 retiramos nuestro marcador y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar 2 puntos bajos normales, 1 y 2. Marcamos nuestro primer punto. Haremos una disminución, como ya les enseñé, nuestra disminución invisible. Y trabajaremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Esta va a ser nuestra repetición. Una disminución y 4 puntos bajos. Vamos a repetirla un total de 5 veces. Nuevamente voy a hacer mi segunda repetición. Hago mi disminución invisible y 4 puntos bajos normales. 1,
2, 3 y 4. Voy a avanzar aquí mis 3 repeticiones más y regreso. Ya avancé aquí mis 5 repeticiones en total. Ahora, para terminar nuestra vuelta número 20, vamos a quedarnos con 4 puntos, de los cuales vamos a hacer una disminución invisible y 2 puntos bajos, completando así con los 2 puntos bajos iniciales nuestra sexta repetición de 4 puntos bajos y una disminución. Listo. Ahora, para la vuelta número 21, retiramos el marcador y trabajamos 3 puntos bajos y una disminución, un total de 6 veces. Aquí tengo mis 2 puntos bajos, marco el primero, hago mi tercer punto y mi disminución invisible. Ya hice una repetición. Voy a trabajar igual. 1, 2, 3 puntos bajos y nuestra disminución. Voy a trabajar así por toda la vuelta hasta tener al final 24 puntos bajos. Me olvidé decirles que en la vuelta número 20 vamos a tener 30 puntos bajos. Ya tengo aquí mis 24 puntos bajos en mi vuelta número 21. Si desean pueden empezar a rellenar desde aquí para que no se les dificulte mucho. Yo voy a avanzar una vuelta más y recién empezaré a llenar. Para la vuelta 22 retiramos el marcador y trabajaremos 2 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a repetir un total de 6 veces. Ya tengo mis 2 puntos bajos, voy a marcar el primero. Y ahora trabajaré mi disminución invisible. Recuerden que se agarran a las 2 primeras hebras de adelante del punto y sacando nuestra lazada con un punto bajo normal. Aquí ya tengo una. Voy a hacer mi segunda repetición. 1 y 2 puntos y mi disminución. Voy a trabajar aquí mis 4 restantes y regreso con ustedes. Ya avancé aquí mi vuelta número 22 teniendo un total de 18 puntos bajos. A partir de aquí yo voy a empezar a rellenar con nuestro relleno normal. Introducimos aquí dentro de nuestro amigurumi e iremos rellenando hasta nuestro gusto. Voy a ponerle un poquito más de relleno y regreso. Ya rellené aquí un poco más. Todavía me falta, pero voy a avanzar mi vuelta número 23 y voy a rellenar casi por completo. Entonces, para nuestra vuelta número 23, que es la penúltima, retiramos el marcador y trabajamos un punto bajo y una disminución, teniendo cuidado de no agarrar nuestro relleno mientras tejemos. Trabajo aquí mi punto bajo normal, mi disminución invisible y eso es lo que vamos a repetir 6 veces. Voy a marcar mi primer punto y voy a avanzar aquí mis 5 repeticiones restantes. Un punto bajo normal y nuestra disminución invisible.
Voy a avanzar aquí y voy a rellenar un poquito más para trabajar la última vuelta. Terminé aquí mi vuelta número 23 con un total de 12 puntos bajos y rellené un poco más hasta mi gusto. Ahora vamos a avanzar nuestra última vuelta del cuerpo de nuestro conejito y vamos a trabajar 6 disminuciones. Vamos a hacer una vuelta de puras disminuciones ya para cerrar nuestro amigurumi. Okay, con cuidado que no vayan a agarrar el relleno. Aquí ya tengo mi primera disminución. Voy a marcar. Y voy a trabajar las 5 restantes. Esta es mi segunda disminución. Esta parte tienen que tener un poquito de paciencia. Y tenemos la tercera disminución. Voy a avanzar aquí las 3 restantes y regreso para cerrar nuestro trabajo. Ya avancé aquí mi vuelta número 24. Vean que ya está casi cerrado. Nos queda un huequito chiquitito. Ahora retiramos nuestro marcador. Cortamos nuestra hebra un poquito larga para poder esconder. Retiramos nuestro crochet jalando el hilo y vamos a hacer un cierre invisible a nuestro amigurumi. Traemos nuestra aguja lanera, insertamos nuestro hilo y vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a agarrar solamente las hebras de adelante de nuestros 6 puntos finales que tenemos. Así. Agarramos la hebra de adelante, introducimos nuestra aguja, nos vamos a la siguiente hebra, el siguiente punto, y también agarramos la hebra de adelante, una sola hebra. Vean que pasamos por encima la aguja. Vamos al tercer punto, realizamos lo mismo. En el cuarto punto también. Nos vamos al quinto y al último. Y jalamos nuestro hilo. Y tiramos bien de él. Vean, ya quedó totalmente cerrado. Ahora nos queda hacer un pequeño nudo simple. Puede ser 1 o 2. Jalamos bien nuestro hilo. Cerramos bien el nudo. E introducimos nuestro hilo dentro del tejido. Lo más próximo de este nudito. No vamos a introducir el hilo por acá ni por acá. Nuestro nudito está quedando ahí. Lo más próximo es este de aquí abajito. Introducimos nuestra aguja, la sacamos por cualquier punto del cuerpo
y vamos a jalar fuertemente. Vean, hizo un clic y quedó escondido nuestro nudito. Ahora solamente cortamos nuestro hilo al ras y listo. Ya queda totalmente escondido nuestro hilo. Este es el cuerpo de nuestro conejito. Vamos a bordar los ojitos y antes vamos a hacer las orejitas y los bracitos. Ahora vamos a hacer nuestras orejitas. Entonces, comenzaremos con un anillo mágico, envolviendo el hilo alrededor de nuestros dedos, introduciendo el ganchillo por debajo del primero y por encima del segundo. Traemos el hilo hacia adelante y haremos una cadenita para asegurar nuestro anillo mágico. Y retiramos nuestros dedos y listo. Una vez que tengamos nuestro anillo mágico, trabajaremos dentro del anillo 5 puntos bajos sin apretar. Esto es para que al momento de hacer nuestra segunda vuelta no se nos dificulte para trabajar. 2, 3, 4 y 5. Una vez que tengamos nuestros 5 puntos bajos, cerraremos nuestro anillo mágico. Y trabajaremos nuestra segunda vuelta realizando un punto bajo y un aumento. Un total de 2 veces. Y terminaremos con un punto bajo. Veamos, introducimos nuestro ganchillo en nuestro primer punto. Y trabajamos nuestro punto bajo normal. Marcamos nuestro primer punto. Y en el siguiente punto trabajaremos un aumento. 1 y 2. Repetimos nuevamente esto. Un punto bajo en el siguiente punto y en el siguiente un aumento, que quiere decir 2 puntos bajos tejidos en el mismo punto. Tengo 1 y 2. Ahora nos queda el último punto donde vamos a realizar también un punto bajo. Terminando así al final de nuestra vuelta número 2 con un total de 7 puntos. Para la vuelta número 3 retiramos nuestro marcador y trabajamos un punto por cada punto disponible, es decir, 7 puntos bajos en total. Comenzaremos aquí. Un punto bajo, introducimos nuestro marcador y trabajaremos el resto de puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 7. Se van a dar cuenta que se va a ir cerrando. Esto no puede quedar así porque este es el lado del revés donde tenemos nuestra hebra y tendremos que voltear nuestro trabajo.
Con mucho cuidado volteamos. Una vez que ya tenemos volteado nuestro trabajo, ya está por el lado del derecho. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 4, retirando nuestro marcador. Y trabajaremos un punto bajo. Uno, marcamos nuestro punto. Y el siguiente trabajaremos un aumento. Esto lo vamos a repetir un total de 3 veces. Tengo aquí mi aumento, nuevamente, un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. 1 y 2. Nuevamente en el siguiente voy a hacer mi última repetición de un punto bajo y el siguiente punto un aumento. 1 y 2 puntos. Y así nos queda al final para trabajar un punto bajo. Y vamos a hacer lo mismo, un punto bajo, teniendo un total de 10 puntos en la vuelta número 4. ¿Ok? A partir de la vuelta 5 hasta la vuelta 11 vamos a trabajar un punto bajo por cada punto. Quiere decir que en cada vuelta tendremos al final 10 puntos bajos. Voy a avanzar aquí mis vueltas y regreso con ustedes. Una vez que tengamos nuestra vuelta número 11, vamos a trabajar la última vuelta de nuestra orejita, realizando un punto bajo y una disminución. Repetimos eso por 3 veces y trabajaremos el último punto bajo. Entonces ya retiré mi marcador, voy a trabajar mi punto bajo, marco mi primer punto. En el siguiente punto trabajo mi disminución. Esto repito 3 veces. Quiere decir que voy a trabajar nuevamente un punto bajo, una disminución, una vez más un punto bajo y una disminución. Nos queda un punto al final donde vamos a realizar un punto bajo. Y listo. Así ya tendríamos nuestra orejita. Vamos a cerrarla. ¿Ok? No necesita relleno las orejitas ni los brazos. Retiramos nuestro marcador. Doblamos a la mitad nuestra orejita. Tiene que quedar en una esquina donde estamos con nuestro crochet. Y trabajaremos puntos bajos. No tiene un número definido los puntos bajos. Pueden ser 2 o pueden ser 3. Depende de ustedes. Introducimos punto por punto de un lado y del otro, agarrando las 2 hebras de cada punto. Y realizaremos puntos bajos. Aquí ya tengo uno. Voy a trabajar otro igual, 2
y voy a trabajar un tercer punto. 3 y listo. Hago una cadeneta y corto mi hilo dejando una hebra larga para poder coser al cuerpo del conejito. Y listo. Esto lo vamos a hacer 2 veces. ¿Ok? Aquí ya tengo una orejita. Ya tengo lista la segunda. Ahora vamos a trabajar los bracitos. Para realizar los bracitos, nuevamente haremos un anillo mágico. Y dentro del anillo trabajaremos 5 puntos bajos. Recuerden que al principio no deben ser muy apretados para que podamos trabajar nuestra segunda vuelta. 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo mágico. Y para la vuelta número 2 trabajaremos un aumento y un punto bajo. 2 veces vamos a repetir ese motivo y finalizaremos con un aumento. Entonces trabajamos un aumento en el primer punto. Marcamos nuestro primer punto. Ya tengo mi aumento. En el siguiente punto trabajamos un punto bajo y volvemos a repetir un aumento en el siguiente punto y en el que sigue un punto bajo. Finalizamos nuestro último punto con un aumento más. Y así tendremos al final de nuestra vuelta número 2 un total de 8 puntos bajos. A partir de la vuelta 3 hasta la vuelta 5 vamos a trabajar un punto bajo por cada punto disponible. Quiere decir que al término de cada vuelta tendremos un total de 8 puntos bajos. Voy a avanzar aquí mis vueltas y regreso con ustedes. Aquí ya tengo mis 5 vueltas terminadas. Ahora es momento de cerrar nuestro bracito. Vamos a hacer igual como hicimos con la orejita. Mi hilo ya lo escondí aquí dentro, como pueden ver. No lleva relleno tampoco. Y doblamos a la mitad dejando en un extremo donde es nuestro ganchillo. Y vamos a coser uno por uno, hilo por hilo. De un lado pasamos el crochet y nos vamos al otro lado. Y vamos a cerrarlo con punto bajo, igual como hicimos con la oreja. Y ya llevamos 2 puntos. Y 3. Ya está cerrado nuestro bracito. Hacemos una cadeneta y cortamos dejando una hebra larga para poder coser. Esto lo vamos a repetir 2 veces porque necesitamos 2 bracitos. Aquí ya tengo mi segundo brazo tejido. Vean, ya tengo mis bracitos, mis orejitas y el cuerpo de mi conejito. Vamos a
unir ahora nuestras piezas al cuerpo de nuestro conejito. Aquí tengo el cuerpo de nuestro conejito. Vamos a empezar a unir. Vamos a necesitar nuestras piezas y nuestra aguja lanera. Uniremos nuestro hilo a nuestra aguja. Y vamos a posicionar donde vamos a coser nuestras piezas. Aquí terminamos nuestro cuerpo. Vean, quedó aquí este puntito. Esto va a quedar por la parte de abajo. Aquí es por donde comenzamos. Esta es la cabeza, la parte de arriba. Y vamos a posicionar las orejitas aproximadamente desde aquí, desde la segunda vuelta, el comienzo de la segunda vuelta, entre la primera y la segunda vuelta. Vamos a posicionar ahí una orejita y en la siguiente vamos a posicionarla entre la segunda y la tercera. Comienzan ahí. Va a quedar así. Si desean pueden marcarlo con alfileres. Pueden ir ayudándose de alfileres para ver dónde va a quedar la orejita. Así, se ayudan. Para que tengan una idea, ¿ven? Vamos a trabajar aquí una orejita y aquí la siguiente. Es una costura simple, ¿ok? No es nada trabajosa. Retiramos nuestro primer alfiler y trabajaremos. Teniendo mucho cuidado de no sacar el relleno, ¿ok? Así. Regresaremos, vean, lo pasé de atrás para adelante y voy a regresar aquí. Voy a ajustar y voy a hacer lo mismo con el siguiente puntito. Regreso nuevamente por el siguiente punto bajo que tengo. Ajustando siempre, ¿ok? ¿Ven? Ya va quedando así, paradita nuestra orejita. Voy a avanzar aquí hasta llegar hasta este alfiler. Ya llegué aquí a mi alfiler. Solamente le di una puntada más. Retiro aquí. Y voy a rematar esta parte. Recuerden que ya regresé. Ya me fui de adelante para atrás. Y voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar un puntito más para asegurar mi oreja. Ya está. Ajusto bien para que quede paradita nuestra orejita, ¿ven? Ajustamos bien
y vamos a darle un nudo para rematar. Ajusto bien aquí mi nudito y introduzco mi aguja para esconder. ¿Okay? Esto no tiene puntos definidos para coser, es como se nos presente. Cortamos al ras y listo. Ya nos quedó una orejita. Vamos a hacer lo mismo con la otra oreja. Vean, aquí ya ubiqué mis alfileres para coser mis brazos. Nuestro primer alfiler lo posicioné en la vuelta número 10 y 11. En medio de esas vueltas puse el primer alfiler y en la vuelta 13 y 14 puse el segundo. Alineé aquí para que queden iguales a la misma altura y posicioné los demás alfileres. Entonces vamos a traer nuestro bracito con nuestra aguja ya enhebrada. Y esto lo vamos a coser de una manera diferente porque no queremos que quede así paradito como las orejitas, sino así, echado. Entonces, en nuestro bracito introduciremos aquí, ok, regresaremos en el primer puntito nuestro hilo, así, y retiraremos nuestro primer alfiler. Un poquito lo vamos a levantar y nos vamos a posicionar con nuestra aguja, agarrando un poquito antes, ¿ok? Un hilito antes, y sacaré mi aguja por donde está mi alfiler, así. Una vez que esté así ya podemos retirarlo y trabajar normalmente. Así, ajustamos y haremos lo mismo. Regresaremos por encima, nos vamos al siguiente punto, ok, sin perder la línea, ok, no vamos a tejer torcido, coser torcido, sin perder nuestra línea. Vamos a realizar nuestra segunda costura. Ajustamos, así ven cómo queda diferente, ya no quedó paradito sino quedó echado. Y realizaré el siguiente punto. Y ajustamos aquí, ¿ven? Voy a darle el último punto para ya poder rematar. Levanto un poquito mi alfiler como hice al principio. Y retiro una vez posicionada mi aguja. Y listo.
Ahora sí podremos rematar nuestro brazo. Damos 2 nudos simples y ajustamos e introduciremos nuestro hilo y lo sacaremos por cualquier punto y ajustaremos y listo, ya podremos rematar. ¿Ven? Arreglamos un poquito y listo, ya quedó. Haremos lo mismo con el siguiente bracito. Listo, aquí ya cosí el otro bracito. Vean, ya quedó. Ahora ya, como ven, ya tengo marcado aquí donde voy a bordar los ojos y la nariz de nuestro conejito. Vean que para los ojos tiene que ser alineado con el brazo. ¿Ven? Esta es la línea donde termina el brazo, una línea más arriba, a la altura de la orejita, casi del término de la orejita. Separamos 1, 2, 3, 4 y al quinto punto ubicamos nuestro otro alfiler para colocar el otro ojito. Los ojitos van a ser bordados de abajo hacia arriba. He marcado solamente uno, el primer puntito, porque lo voy a bordar hacia arriba y no alcanza el alfiler. Ahora, para la nariz vamos a ubicarnos una línea abajo del comienzo del ojo y una al costadito. ¿Ven? Este de aquí, este puntito de aquí. Y de separación va a tener 1, 2 y al tercero vamos a ubicar el otro puntito de la nariz aquí y esta va a ser la parte del medio. Vamos a ubicarla 1, 2 líneas abajo y una y el segundo punto para que nos quede al medio de nuestra nariz. Entonces traemos nuestro hilo enhebrado ya en nuestra aguja, nuestro hilo de bordar o el hilo que ustedes tengan en casa, y vamos a bordar nuestros ojos. Ubicamos nuestro hilo, vamos a introducirlo por cualquiera de estos puntos y lo vamos a sacar por donde está nuestro alfiler, nuestro primer alfiler. Aquí está, listo. Ya puedo quitar mi primer alfiler y vamos a dejar un poquito aquí de hilo para poder finalizarlo. Una vez que tengamos ya nuestro hilo introducido en el primer agujerito, vamos a irnos uno más arriba, un puntito más arribita. Y lo sacaremos por el mismo punto de abajo. ¿Ven? Ajustamos un poquito. Y vamos a dar una segunda vez. Pero esta vez ya no vamos a salir por este punto de abajo, sino nos vamos a ir al siguiente alfiler donde vamos a ubicar el segundo ojo.
Así, ¿ven? Ya puedo retirar mi alfiler. Y listo. Si desean pueden darle una tercera más aquí, eso es al gusto de cada una de ustedes. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a irnos una hilera más arriba y lo vamos a sacar por el mismo punto de abajo. Esta es una vez y le voy a dar la segunda vez. Pero esta vez ya lo voy a sacar por este alfiler de aquí donde va a comenzar nuestra nariz. Así, ¿ven? Retiramos este alfiler. Y listo, así ya tendríamos terminados los dos ojitos. Ahora para hacer la nariz vamos a pasarnos de aquí hasta este alfiler de aquí. Y volvemos a salir por este primer puntito. Retiramos este alfiler. Así, ¿ven? Vamos a darle un par de veces más a la nariz. De la segunda vez, ahora le voy a dar una tercera vez. Y esta vez voy a salir por este alfiler de aquí abajito. Así, ¿ven? Ya podemos retirar el último alfiler. Y así tendríamos casi terminada nuestra nariz. Vean que queda un poquito más gruesito que aquí. Si aquí le dan 3 vueltitas de hilo, acá le dan una vuelta más para que se diferencie la naricita. Ahora vamos a subir con nuestro hilo hasta acá. Por debajo, sin agarrar nuestros hilos que hicimos de la nariz. Un poquito por debajo y centrado, ¿ok? Por aquí más o menos. Y volvemos a salir por la parte de abajo. Así, ¿ven? Voy a ajustarle un poquito más y voy a darle una más y me voy a ir, voy a sacar mi aguja por este lado de aquí para finalizar. Así, ¿ven? Acomodamos nuestros hilitos para que queden por encima y listo. Ahora solamente nos queda amarrar aquí, darle un par de nuditos simples.
y escondemos nuestro hilo. Lo vamos a introducir nuestra aguja por el mismo hueco donde hemos hecho los nudos y lo vamos a sacar por cualquier otro punto, como hemos hecho rematando aquí las orejitas y los brazos. Ajustamos hasta que quede escondido este hilito. ¿Ok? ¿Ven? Ya hizo un clic, ya sonó, ya queda escondido, ya queda por dentro. Si desean ya lo pueden cortar este pedacito de hilo que sobró. Y listo, ¿ven? Retiramos aquí y cortamos también al ras. Listo. Como hicimos esa ajustada aquí, esto se hundió un poquito, lo vamos a sacar con nuestra aguja. Y listo. Si desean ustedes pueden ponerle ojitos amigurumi aquí. Uno. A mí a mi gusto me parece así, se ve mejor. Ahora es momento de hacer el balancín de nuestro conejito. Para eso vamos a traer nuestro crochet y nuestro hilo de color marrón. Y vamos a hacer una cadeneta inicial de 171 cadenetas. Aquí dejamos un poquito de colita al comienzo. Y comenzaremos nuestras 171 cadenetas. Con un nudo deslizado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta tener las 171. Una vez que tengamos las 171 cadenetas, vamos a realizar a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo 80 puntos deslizados. Solamente así. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, así hasta tener 80. Una vez que hayamos terminado nuestros 80 puntos deslizados, vamos a trabajar una cadeneta y 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que ya tenemos nuestros 10 puntos altos, vamos a realizar una cadeneta y un punto deslizado. Aquí en este punto que hemos trabajado nuestro punto alto. Así. Ahora realizamos 2 cadenetas y trabajaremos en espejo a este lado. Vamos a voltear un poco nuestro trabajo y donde hicimos nuestro primer, o mejor dicho, último punto alto, vamos a trabajar un punto alto también. Solamente agarrando una hebra del punto.
y trabajamos los 9 puntos altos restantes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ya tenemos nuestros 10 puntos altos igual. Ahora vamos a trabajar una cadeneta y un punto deslizado aquí, ¿ok? Agarrando estas dos hebritas del siguiente punto. Trabajamos una cadeneta y nos vamos a este comienzo otra vez al otro lado. Vamos a trabajar un punto deslizado en la cadeneta que hicimos. Así. Y en los 10 puntos altos que tenemos vamos a trabajar un punto bajo en cada punto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10. Una vez que tengamos los 10 puntos bajos, vamos a realizar una cadeneta y vamos a trabajar los 80 puntos deslizados restantes, ¿ok? Con cuidado nos vamos al puntito de acá, esta cadeneta. Así. Y empezamos a trabajar. Aquí ya tengo uno. Y trabajaré los puntos deslizados restantes. En total van a ser 80. Voy a avanzar aquí y regreso. Una vez que ya hicimos nuestros 80 puntos deslizados, ya podemos rematar. Vamos a hacer una cadeneta. Vamos a cortar nuestro hilo. Retiramos nuestro ganchillo. Y vamos a proceder a unir los dos extremos. Esta es la parte del balancín donde va a quedar posicionado nuestro conejito, así. Vamos a levantar los extremos. Ok, con mucho cuidado de que no nos quede torcido. Vamos a unirlos. Así. Con costura simple de un lado a otro con nuestra aguja lanera. Aquí ya tengo enhebrada mi aguja a una de mis hebras y solamente voy a pasar al otro lado. Así. Ok, un lado y nos vamos de regreso.
Y listo, ya tendríamos unidos los dos extremos. Retiramos aquí nuestra aguja. Damos unos nudos simples. Uno. Y dos. Y solamente nos quedaría esconder estas colitas de hilo a través de nuestro tejido. Ahora, para unir nuestro conejito para que no se nos caiga, posicionamos nuestro conejito en el balancín, subimos esto así a los costados y los bracitos, si desean, pueden unirlo con silicona caliente aquí nada más, un poquito aquí y al otro lado igual, así, para que quede como si estuviese agarrándose del balancín. ¿Ok? Entonces voy a unir aquí con silicona caliente a los costaditos y en el balancín, y voy a esconder mis hebritas y regreso. Y listo, vean, ya le puse un poco de silicona también aquí abajo, solamente en esta parte de aquí para que no sobresalga, y también en los puntos que les dije, y en el bracito, aquí y aquí. Y ya tendríamos terminado nuestro conejito colgante, ¿ven? Así quedó acá al final. Y eso sería todo por el video de hoy. Vean que es un amigurumi muy fácil de hacer, es pequeñito, lleva poco material y puede ser adaptable a los colores que ustedes deseen. Muchas gracias a las que me siguen en su canal Crochet Manía y a las que se van sumando en este nuevo proyecto. Recuerden que todos mis videos son pensados para que ustedes puedan generar ingresos desde casa y con poca inversión. Y recuerden que mis videos llevan poco material y poco a poco les estaré enseñando otras técnicas. Muchas gracias por asistir. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!